Buen día, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior del Mante y el día de hoy les vamos a explicar la preparación de la máquina CNC. Nuestro docente, el ingeniero Salvador Sierra Yáñez, y nosotros somos los integrantes del equipo 5, que está conformado por Corrales, Esprella, Flores, Huerta, Olvera, Rangel, Regalado, Rivera Salinas, Rojas Salas y Salazar Torres. Muy buen día, nosotros somos el equipo 5 y le vamos a explicar el proceso de arranque de un CNC. Como primer paso, aquí está el conector de la máquina. El contacto de la máquina tiene una cuña y en la conexión es como un posible, que nada más se conecta y gira, que es como si tuviera un pocayoke. Se conecta la máquina, entra y gira. De igual manera, en esta parte tenemos el botón de arranque que se gira a la derecha con un clic. De este lado tenemos que verificar las condiciones de la máquina, en este caso los niveles de aceite dentro del programa, que nos marca que hay que revisar todo este tipo de aspectos. Los niveles de aceite, pues ya sabemos que tenemos una medida o rango mínimo y uno máximo. El nivel debe andar entre ese rango. Si está por debajo del mínimo, se tiene que solicitar aceite, hay que realizar el mantenimiento. También debemos verificar la presión del aire en la aguja o el manómetro, que debe estar en los 90 grados. También en la pantalla, en caso de que esté más abajo o más arriba, nos va a marcar una alarma cuando haya una presión distinta a la que debe estar. Una vez que la presión es ideal, la alarma desaparece. Esto nos permite conectar a la compresora que tenemos ahí atrás para hacer los cambios de herramienta automáticos. A través de la presión de aceite libera o toma alguna otra herramienta. En la parte de abajo también tenemos otro líquido, que es el refrigerante, el cual es enviado a través de una bomba. También tiene una mirilla que nos permite ver el rango mínimo y máximo. Debe oscilar dentro de ese rango para que esté en óptimas condiciones. Esta es la parte eléctrica, de la cual no nos meteremos en esta ocasión, ya que tiene una alta corriente. Del lado de enfrente tenemos lo que es el panel de control o el controlador. Para iniciarlo hay que presionar el botón verde on, y cuando terminamos presionamos el botón rojo para apagar. Este va a inicializar todo el panel de control. Mientras inicia, cabe mencionar un poco acerca de las opciones que tenemos. En la parte de arriba hay un teclado alfanumérico para ingresar coordenadas, medidas y algunos datos que tengamos que introducir directamente en el panel de control. En este pequeño recuadro tenemos algunas opciones como offset, que es importante, son de las primeras opciones que utilizamos para configurar la pieza que vamos a trabajar. También tenemos una opción con una lista de alarmas que se podrían desplegar durante el trabajo. Aquí están los programas que están cargados en la máquina, es decir, la memoria de la máquina. Aquí hace referencia a la posición en el momento preciso donde está la máquina, la referencia con respecto a las coordenadas donde se encuentra en ese momento. Y esta opción es para ir al programa que se estuviera maquinando o trabajando en ese momento. En otras opciones que tenemos, en estas opciones que tenemos para desplazarnos en la pantalla, arriba, abajo o a un lado, es decir, para navegar nada más. Aquí en esta parte de abajo tenemos dos perillas. La primera es para el porcentaje de giro del lucillo, y en la parte de abajo tenemos las opciones de giro antihorario, sentido horario y paro de lucillo. En cuanto al giro del lucillo, la perilla nos permite aumentar hasta un 20% más de lo que nosotros hayamos programado. Si nosotros lo colocamos al 100%, va a ser la cantidad de revoluciones que colocamos en nuestro programa, pero de ahí podemos aumentar hasta un 20% o reducir incluso hasta un 50%, de acuerdo con la perilla. En este otro lado tenemos la velocidad de avance, es decir, lo que la máquina va de un punto a otro.
También podemos aumentar hasta un 20% o incluso reducir a cero. Pero ¿qué pasa si se reduce a cero? Bueno, se detiene el avance. El lucillo sigue girando, pero este ya no avanza. En la parte de abajo tenemos las opciones de iniciar el ciclo, que son las mismas. Esta y esta son iguales. También tenemos la opción de detener el ciclo momentáneamente, que es como una pausa. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre algunos de los elementos más importantes de nuestra máquina de CNC. Vamos a comenzar hablando sobre la pantalla de control. En la parte superior encontramos la pantalla del control CNC, que en este caso utiliza un sistema de control Siemens. En esta pantalla básicamente se pueden observar algunas cosas importantes, algunos puntos, como por ejemplo el programa que está ejecutando la máquina en tiempo real, las coordenadas de los ejes X, Y y Z, el estado del huisillo y los parámetros de la operación. Básicamente esta pantalla nos permite poder monitorear todo lo que está haciendo la máquina en tiempo real, como bien lo mencionaba. El teclado de programación a un lado de la pantalla se puede observar, y este teclado pues sirve para poder escribir o editar programas, introducir los códigos G, modificar ciertos parámetros, poder navegar también dentro de lo que viene siendo todo el sistema de control. El botón de paro de emergencia también es uno de los elementos más importantes del tablero de esta máquina. Es un botón rojo grande que se puede observar, que es el paro de emergencia. Este botón sirve para poder detener de manera inmediata la máquina en caso de que algún problema, error o alguna situación peligrosa, sobre todo para alguna situación peligrosa, esté sucediendo. Cuando se presiona, todo el sistema se detiene automáticamente para evitar cualquier tipo de situación que se esté presentando. Las perillas de control manual que se pueden observar también aquí se pueden observar, y estas perillas nos sirven principalmente para modificar situaciones como por ejemplo respecto a la velocidad de avance, ¿sí? Y también por ejemplo la velocidad del huisillo. Esto es útil cuando se requiere reducir o también aumentar la velocidad mientras la máquina está trabajando. Tenemos también diferentes botones de operación, como por ejemplo el NC ON. Este botón nos sirve para encender el control numérico de la máquina. Por otra parte, el NC OFF, que como bien podemos entender sirve para poder apagar dicho sistema de control. Otro botón que también se observa es el Cycle Start. Este botón es muy importante, ya que este inicia la ejecución del programa CNC. Cuando el operador lo presiona, la máquina comienza a ejecutar todas las instrucciones del programa. El Cycle Stop, este botón permite detener temporalmente el programa sin apagar completamente la máquina. El control manual, también podemos observar el volante manual o hub, que permite mover los ejes de la máquina manualmente. Esto se usa cuando se necesita, por ejemplo, ajustar la posición de la herramienta, colocar la pieza correctamente y sobre todo poder hacer pruebas antes de ejecutar el programa. Todo esto es para cerciorarnos de que todo esté correctamente bien antes de iniciar el trabajo real. Y así pues, básicamente en conclusión, el tablero del control de esta máquina CNC es el centro de operación de todo el sistema, ya que desde aquí el operador puede programar, puede controlar, puede supervisar el proceso de maquinado en tiempo real. Cada botón tiene una función específica y nos permite garantizar algunas situaciones como por ejemplo precisión, seguridad, eficiencia en la fabricación de alguna pieza.
Gracias a estos sistemas de control, las máquinas CNC pueden producir piezas complejas con alta precisión y repetibilidad, lo que las convierte en una herramienta fundamental en la industria moderna. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Wilber, el cual fue el encargado de controlar los controles de la máquina CNC. Y primero el profe le da una asesoría corta para el cuidado de los controles. Continuando con ello, pues primero tenemos que verificar que el número de la herramienta sea el que vamos a utilizar en el proceso de mecanizado de prueba. Recordemos que vamos a bajar por línea en el programa, es decir, que no vamos a tocar la pieza, pero es importante verificar que la herramienta sea la que está indicada en el programa y que está encendida la opción de la herramienta que marca el número. Porque recordemos que en este CNC pues podemos utilizar más herramientas, las cuales se obtienen su movimiento y colocación a través de la presión del aire. Aquí pues podemos ver a mi compañero que está moviendo los ejes para poder iniciar la configuración. Las herramientas, es importante qué herramienta vamos a utilizar para cada mecanizado. Recordemos que cada pieza es de un material distinto y la velocidad de avance y la velocidad del lucillo tiene que ser indicada, la cual nos vamos a relacionar a través de una tabla que nos facilitará. ¿Qué pasa si nosotros pues utilizamos una velocidad no indicada? Pues corremos el riesgo de que primeramente pues la pieza se rompa, y en algunas ocasiones puede ser que sí, o sea, si inicia el corte pero te va a dejar un mal acabado, mal mecanizado, y pues se va a dañar la pieza y no va a ser de acuerdo a lo que el cliente se requiera o la operación. Aquí pues es importante que mi compañero pues está utilizando el control que es manual, es el que sale de la máquina, y aquí le va a permitir mover los ejes para la ubicación del 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Este controlador a la vez nos permite mover esos ejes con distintas velocidades de acuerdo al movimiento que vayamos a realizar. En este caso es un movimiento lento para evitar errores. Lo primero que tendremos que hacer es verificar que el foquito del botón está activo. Esto significará que la herramienta seleccionada está activa, en este caso la número 5. Ahora, para activar la máquina, teclearemos los ejes Z, Y y X en ese orden, y la máquina reconocerá en la posición en la que se encuentran. Y en el panel se mostrarán los ejes configurados. De blanco pasarán a negros los ejes. Significa que ya reconoció la posición la máquina, identificando la máquina dónde irá a trabajar. Ahora se configurará el punto de origen de la pieza para empezar a maquinar. Se activará la opción de Andwit y el giro del lucillo en sentido horario. Ahora pasaremos al control, el cual tiene una perilla para los ejes y para la velocidad, y otra para mover los ejes en el sentido que se elijan: izquierda, derecha, arriba, abajo. Para que el control funcione se tiene que mantener presionado el botón derecho. Cuando se presiona el botón derecho del control se activa la luz roja del CNC. Esto por lo general significa que hay un error, pero en este caso significa que se está manipulando el control. Se presiona el botón y se selecciona el eje Z para bajarlo un poco más. Se selecciona la velocidad, se baja el huesillo y se acerca al material a trabajar o la pieza. Ahora se selecciona el eje X y se mueve en negativo, de tal manera que se posicione del otro lado. Y ahora se selecciona el eje Y y se mueve en negativo. Y se puede observar que los movimientos de la mesa son respecto a la herramienta. Ahora continuamos con el eje Z y lo posicionamos a un lado, casi en un costado, lo más cerca de la pieza. Se selecciona X en positivo y se baja la velocidad de la herramienta huesillo a 10 hasta tocar el costado. Una vez tocado el costado de la pieza, ahora debemos de restarle el radio de la herramienta, debido a que solamente estamos tocando el costado de la pieza. Ya,
pero debería de ser el centro de esta. Ahora seleccionamos Offset y ahora continuamos seleccionando Bob Offset. En el panel de control se mostrará una lista de códigos, las cuales son las coordenadas de los planos de trabajo para cuando estuviéramos trabajando con más de una pieza, pero esta ocasión estamos trabajando con una sola pieza. Utilizamos el código G54. Cuando solo tenemos una pieza utilizamos el código G54 y ahí es donde vamos a introducir las medidas que estamos tomando. Por ejemplo, ahí se tomó la medida en X, que es menos 240. A esa medida se le va a quitar la mitad del diámetro. Entonces esa coordenada se le van a quitar 3, ya que fue la mitad del diámetro. Y nos quedarían 237. Y la línea del código G54 se va a ir llenando Y, Z y X. Entonces detenemos el usillo y tecleamos, iniciando con menos. Para guardar, después presionamos input y aparece una leyenda que dice que la coordenada fue guardada. Ahora levantamos en Z ahora continuamos con Y y nos posicionamos hacia el lado de atrás. Después nos posicionamos como a la mitad de lo que es la figura y con Z empezamos a bajar de tal manera que quedemos por un lado de la pieza sin llegar a pegarle, a tocarlo. Ahora con Y vamos a moverlo hasta llegar a tocar el otro costado. Ahora otra vez detenemos el usillo y con las flechas que están ahí nos desplazamos allí. Bueno, y la coordenada de Y también se le van a quitar los 3 milímetros que le corresponden, que es la mitad del diámetro. Ya una vez haciéndole la resta y ya escribiéndolos, se vuelven a guardar. Ahora seleccionamos Y con velocidad en 100 y lo vamos moviendo de modo que quede en el centro de la pieza. Ahora Z y vamos a bajar de manera que quede por encima de la pieza, más no que la llegue a tocar. Paramos el usillo. Esta hoja se va a poner para
ver que no llegue a tocar lo que es la pieza y que llegue a quedar un poco cerca. Entonces hasta ahí estuvo bien. Ya después se detiene el lucillo y nos desplazamos al eje Z. Y ahí ya no se va a quitar nada porque ya es el tope. Ya con esto definiríamos el cero pieza del eje de la Z y lo ingresaremos en el panel control en la coordenada Z. Cada que establecemos la coordenada del eje Z en su cero pieza y cada que coordenemos ese eje, pues ahí cuando lleguemos a ese punto va a ser el cero y de ahí es como es el cero pieza donde la herramienta no está tocando la pieza que va a maquinar. Ya con esto pues guardamos la configuración y también guardamos el control. Y vamos a proceder a verificar si lo hemos estado realizando bien el procedimiento. Vamos a marcar la herramienta como si estuviera realizando un programa y si el inicio nos marca en el origen, en el cero pieza que definimos con las coordenadas, quiere decir que todo está bien. Entonces vamos a activar la opción Job y le vamos a dar para arriba a la coordenada Z. Y levantamos hasta llegar a un punto que esté retirado de la pieza. Ya con esto pues procedemos a retirar el papelito cuidadosamente, abrimos la ventana y la cerramos. Y ahora entonces vamos a hacer como si fuéramos a maquinar la pieza. Vamos a la opción de los programas en el menú y se nos va a desplegar un contenido y buscaremos el programa que se seleccionó para este tipo de prueba. Con la ayuda de las flechas del panel del control ubicaremos el programa indicado por el profesor. Una vez localizado el programa, vamos a dar al botón de ejecutar y la profesora CNC se va a preparar para realizar el mecanizado. Es importante localizar el programa correcto para así poder realizar la práctica bien. Una vez con esto podemos ver en el panel de control toda la programación del maquinado de prueba, dentro del cual logramos visualizar que el primer G00 está en X0, Y0 y Z0. Perdón, Z5. Entonces esto quiere decir que la herramienta va a quedar arriba de la pieza 5 milímetros. Y la Z0, XY0 y tienen que estar ahí donde configuramos nosotros las coordenadas. Ahora con esto le vamos a dar Sync Start para iniciar y nuestro profesor aquí procede a utilizar el botón para ir avanzando de línea por línea sobre el programa y para ir viendo que no nos estemos equivocando. Dicha opción se activa en el botón de línea por línea para que el programa vaya avanzando línea por línea y no continuamente como normalmente lo hace la máquina. Bien, podemos visualizar cómo la herramienta va bajando poco a poco y a través de cómo va seleccionando el profesor la línea, va avanzando poco a poco porque es la coordenada que le está dando manualmente. Digo, el avance a través de línea por línea se la está dando de manera manual a través de la flecha. Y entonces tenemos que ir viendo cómo la herramienta va bajando y se tiene que parar 5 milímetros arriba del Z0 que establecimos en la coordenada, la que configuramos al cero pieza. Y podemos verificarlo en el panel de control. Vemos como todo está en la coordenada G00 y la máquina herramienta se detuvo en el punto que debería, 5 milímetros arriba de la pieza, que es lo que acabamos de configurar anteriormente. Y por eso aquí lo importante es la teoría, porque la teoría nos decía que restábamos el radio de la herramienta a la herramienta estar a un costado de los X y Y visualizamos en la imagen el por qué se resta el radio y vemos que hay un rango listo para máquina. Y nos está tocando la pieza, es por eso que se llama cero pieza. Y también podemos verificar que es importante poner el avance línea por línea al momento de nosotros realizar esta prueba de verificación del cero pieza, ya que así nos permite,
Evitamos errores de que la pieza se dañe o raye la pieza o se rompa al tener contacto con la mordaza. Ya con esto terminaríamos la práctica. Esto sería como que la preparación de la máquina CNC. Aquí ya la máquina está configurada para poder maquinar los siguientes programas. De la misma manera, si el origen fuera en el centro, tomamos un extremo del otro y le restamos la diferencia. Y sería un proceso similar, pero con las coordenadas que restemos, en las que restemos la diferencia y el resultado que nos dé. Ya con esto pues quedaría preparada la máquina CNC. Por último, después de haber preparado el CNC, haber realizado el proceso y después de haber terminado el maquinado, se presiona Reset, seguido de Home. Recordemos que Home lo establece el fabricante y con ello, lo que es la fresa, regresa a su posición original. Para terminar, nos dirigimos a lo que es la perilla que encienda el CNC y la giramos a la izquierda. Después tomamos la conexión del tomacorriente y la giramos a la izquierda y levantamos. Con ello estaríamos desconectando totalmente el CNC. Y como comentario final de esta práctica, nosotros al realizarla, pues tomamos medidas de seguridad. Claramente aquí nuestro compañero, el que monitoreó los ejes, pues no llevaba ni una cadena ni nada que el momento que gire el husillo lo pueda agarrar. Asimismo, pues usamos la parte teórica de que al configurar el eje Y y X, tomamos hasta que casi tocara la pieza, tocándola, y le restamos el radio. Con esto nosotros obtuvimos las coordenadas que íbamos a establecer como nuestro 0X y nuestro 0Y. Y en el 0Z pues pusimos una hoja cuidadosamente para que nosotros tomar bien la coordenada y que llegara, que solo tocara la hoja, y con esto ya estableceríamos el Z0. En este caso en la Z no establecemos la teoría que es restar el radio, ahí ya sería nuestro Z0.